Ahí pongo a grabar. El tema de hoy son los números kármicos. Los números kármicos en general pueden aparecer en cualquier lado de nuestra carta numerológica, puede ser en nuestro natalicio, puede ser en cualquier parte, digamos, de la numerología, pueden aparecer los números kármicos, ¿sí? Es importante tenerlo en cuenta porque son números muy específicos que marcan una tendencia, ¿sí?, del espíritu en la Tierra, en la encarnación. Son números especiales. A ver, me están poniendo un mensaje, no sé quién es. Son números especiales. Buenas noches, Valeria. Son números especiales que en realidad representan lecciones que debemos o que vienen a aprender algunos en esta encarnación, debido a que hay cosas que han dejado en otras encarnaciones que no se han cumplido, o situaciones del pasado que deben resolver en esta, sí o sí. Si no, no pueden avanzar en su proceso evolutivo, ¿sí? En general son acciones, yo lo diría negativas, ¿sí?, sino de vidas pasadas, otras encarnaciones, de experiencia de vida, que han generado una alteración de lo que se conoce como la ley de causa y efecto. Entonces, es un alma o espíritu que debe aprender una lección que en otra encarnación no aprendió, y que para poder seguir evolucionando debe prestar mucha atención en esta encarnación. Por eso es tan importante el tema de la numerología, conocer los números, más que todo de uno, así como existe la carta astrológica, también existe la carta numerológica, ¿sí? Entonces, es muy importante conocer los números kármicos, porque nos puede aparecer en cualquier lado, en el natalicio, en la personalidad, en el alma, en la misión, ¿sí? Entonces, es importante reconocer estos números, no solo nuestros, sino también de algún consultante. Cuando nosotros encontramos estos números en consultantes, nos están marcando una misión de vida también en este proceso. Ojo que cuando hablamos de números kármicos hablamos de todos los números. Cuando nosotros hacemos una carta numerológica, el hecho de que tengamos un solo dígito ya está marcando también un karma en esta encarnación que debemos resolver. Pero estos son números muy específicos, muy especiales, donde vamos a tener que resolverlos sí o sí en esta encarnación, porque si no, no puede seguir avanzando el alma o espíritu en otras experiencias. Entonces, por ejemplo, tenemos el número 13, ¿sí? Y esto se puede dar también en natalicio. ¿Qué es el natalicio? El día de nacimiento. Eh, por ejemplo, alguien que nació un día 13, o que tiene una personalidad 13, o tiene una misión 13, debe trabajar muy duramente en la vida. O sea, una persona se va a sacrificar mucho, desde lo laboral, desde el tema colaborativo con los demás, ya que en general en otra encarnación fue quizás un lugarteniente que esclavizaba a las personas. ¿Vieron las películas estas donde se esclavizaba, ¿sí?, a las personas, se las hacía trabajar en el campo, o hasta hoy en día todavía se sigue haciendo? Bueno, estas almas tienen un karma muy importante por pagar. También son personas que sufren el tema de la muerte. O sea, el 13 está relacionado con los cambios, ¿sí? Lo habíamos visto en las clases anteriores. Pero esto tiene que ver con la muerte, o sea que les cuesta mucho asumir la muerte también. Entonces posiblemente tengan en su vida situaciones kármicas que tengan que ver con la muerte. Y, por ejemplo, gente allegada a esta persona, o una persona que pueda llegar a desencarnar antes de tiempo, que está marcado por la numerología 13, ¿sí? Puede ser un familiar, puede ser una madre, un padre, o una persona que pueda quedar huérfano, pero es porque tiene que aprender ese karma, ¿sí? Ese número 13. Y en general son personas también que han tenido mucha pereza, mucha bulia o indolencia en otras vidas. Entonces, esta vida va a ser muy dura para ellos. Le van a poner pruebas muy duras que debe superar. Eso es un 13, por ejemplo.
En cambio, los 14, en general, han tenido vidas lujuriosas. O sea, han tenido mucha plata, por ejemplo, muchos placeres, han derrochado mucha materia, ¿sí? Desde todo punto de vista. También han tenido problemas quizás con los excesos, con las adicciones, y quizás en esta encarnación tengan que trabajar eso, ¿sí? O tengan que ayudar a los demás desde ahí. Qué sé yo, una persona que tiene que ayudar a un adicto, por ejemplo, a las drogas, ¿sí? O tiene que trabajar en la lucha contra el tabaco, por ejemplo, o contra el alcoholismo, o tiene que ayudar a muchas personas justamente con respecto a eso. Y es una persona que tiende a abusar de la libertad. Entonces, esta encarnación justamente lo que le plantea es eso. Puede ser que tenga un familiar alcohólico, por ejemplo, y tenga que ayudarlo, o desde el punto de vista de la sexualidad también, ¿sí? Entonces, se tienen que comprometer a dar un servicio muy fuerte desde ese lugar, en esta encarnación. Tienen que ser personas muy compasivas con los seres humanos y tienen que estar al servicio de él. ¿Sí? Una persona nació, por ejemplo, un día 14, o tiene una misión 14, cuando suman los números y le da 14, ¿sí? En la carta natal. Por ejemplo, la misión es, qué sé yo, camino de vida, ¿sí? Y, por ejemplo, el temperamento, ¿no? La personalidad. Después lo vamos a ver bien, pero esto estoy diciendo un ejemplo, por ejemplo. Y esta persona le da 14, entonces su misión es dar servicio ayudando a los demás desde ese aspecto. ¿Sí? No tiene que excederse en las comidas, en las bebidas, en la sexualidad. O sea, tiene que tener una vida muy, muy pacífica, una vida muy de abstinencia con respecto a todo esto. ¿Sí? No digo que se vaya a meter en un monasterio, pero digamos, no tiene que abusar de la libertad, ¿sí? Tiene que ser muy controlada en todos los excesos, ¿sí? Porque si repite otra va a ser peor, digamos, el karma se va acumulando en otras encarnaciones. Entonces hay que ser muy consciente en esta de esto. Por eso es tan importante, vuelvo a repetir, el tema de la numerología, ¿sí? Bien. La carta número 15, perdón, carta número 15, yo tengo la carta. El número 15, ¿sí? En general es un número, si lo relacionamos con la carta 15, van a ver que es el diablo. Justamente tiene que ver con lo material. No, pero en este caso, ¿se acuerdan que el 6 representaba la familia, representaba el hogar, las amistades? Bueno, si hacemos 1 más 5 nos da 6. Bueno, el karma está planteado de ahí. Son personas que han abandonado las responsabilidades familiares y han dejado en manos de otros a las personas. Por ejemplo, situaciones de pérdida, de abandono, situaciones en las que debe, digamos, sanar ese karma. Entonces, en esta vida se van a tener que asumir o adquirir responsabilidades sobre la vida de otro y los actos de los otros, ¿sí? Hay que prevenir el abandono, sobre todo a nivel familiar en esta encarnación. Es más, hay que hacerse cargo, en general el 15 viene a hacerse cargo del otro. Por ejemplo, el cuidado de un hermano, el cuidado de una madre, ¿sí? Un padre, ¿sí? Porque justamente ese es el karma que tiene que pagar. Entonces, una persona nacida el día 15 quizás tenga que asumir una responsabilidad extra con respecto a eso. O quizás tenga que ayudar a otras personas o tenga que estar al cuidado de otras personas. ¿Sí? Por ejemplo, un ayudante terapéutico, por ejemplo. O asumir un rol, ¿sí? Profesional desde esa postura. ¿Qué sé yo? Una persona que se dedica a asistencia social, al acompañante terapéutico, enfermero, ¿sí? Puede hacer, tenga que pagar ese karma, ¿no? A través de un 15. Y también puede ser con respecto a la familia, ¿no? Hacerse cargo de algún familiar como lo que dije anteriormente. Por eso hay que estar siempre observar estos casos. Yo les voy compartiendo unos videos que tengo en mi canal de YouTube también que habla de estos números para que ustedes
lo tengan más claro, ¿sí? Porque por ahí con el video les va a resultar más fácil. Pero siempre es importante, por eso estoy grabando esto y repasando estos números, porque para la numerología estos números, tanto como los números maestros, como los números del don divino, ¿sí? Como los números del hogar, y todo eso suman, pues son muy importantes para la numerología y la completud de la numerología en sí, ¿sí? Y los números kármicos son números muy específicos que hay que tener muy en cuenta. Más que todo si ustedes después le hacen una carta una carta numerológica a una persona y le salen estos números. Entonces tienen que ser muy específicos en lo que le dicen, porque cada número tiene una vibración específica. El número 16, en general, en encarnaciones anteriores hubo abuso de poder. No significa abuso, digamos, de manejar o manipular, sino abuso intelectual, ¿sí? O menosprecio, o desagrado hacia el otro, exceso de orgullo. O sea, han tenido una posición social muy alta, ¿sí? Y ahora la pierden de golpe. De un día a otro pierden todo y eso los obliga a luchar por querer recuperar esa posición, ¿sí? Y es muy posible que tenga que comenzar varias veces en esta encarnación para encontrar el equilibrio. O sea, la persona que, qué sé yo, quizás ha tenido un trabajo muy bueno y de golpe lo ha perdido, ¿sí? O se ha relacionado con gente importante y de golpe ha caído lo más bajo, ¿sí? Hay una película que les recomiendo que se llama El vendedor de sueños. Bueno, en esa película te muestran un poco el número 16. ¿Sí? Una persona tenía una empresa y de golpe pierde todo, tenía mucho prestigio y tiene que volver a empezar. Entonces, esta persona, debido al abuso de poder que hizo, al exceso de orgullo, pierde todo. También puede ser, por ejemplo, alguien relacionado con lo educativo que abusaba de sus alumnos, por ejemplo, de lo intelectual, o alguien que enseñaba, qué sé yo, en algún lado, o que daba cursos, o por ejemplo, enseñando un oficio y se abusaba de la gente, ¿sí? Desde su posición intelectual, o alguien muy importante, jerárquico, un jefe de una empresa que se abusaba de sus empleados a nivel intelectual, o los degradaba, los manipulaba, ¿sí? O alguien desde el mismo poder económico, puede ser un 16. Entonces hay que ser muy específico con esto para la persona. Si nos cae un 16, en personalidad, acuérdense que es el ego la personalidad, cómo lo ven los demás. Entonces hay que tener mucho cuidado para poderle transmitir estas inquietudes. Y el número 19, que es el último, en general indica que en otras vidas tuvieron muchas posesiones, ¿sí? Digamos, mucho poder económico, social, financiero, ¿sí? Y que no han hecho ningún esfuerzo por conseguir mantenerlas, ¿sí? Esto puede ser una persona que ha tenido mucho poder o ha pertenecido a una familia muy rica económicamente, pero que en esta encarnación hay peligro de pérdida de bienes. O sea, quizás todo lo que fue acumulando en esta cabeza de golpe lo pierde. ¿Qué sé yo? Puede ser, acuérdense el 1 y el 9. El 9 representa un poco la paciencia, la sabiduría, el ermitaño, y el 1 era el mago, ¿no? Pero si yo sumo 1 y 9 me da 10, la rueda kármica, o sea, la rueda de la fortuna. Estoy arriba y de golpe puedo estar abajo. Bueno, la lección en esta vida es valorar lo que se tiene, y esta persona tiene que aprender a ahorrar, ¿sí? A ser equilibrada financieramente en la vida. O sea, saber manejar lo que tiene. Saber moverse desde los diferentes aspectos, no solo de lo económico, sino valorar en general las cosas de la vida, no solo la parte material, sino también la parte espiritual. ¿Sí? Pues puede perder también una familia, por ejemplo, y quedarse solo y vivir en soledad. Así que bueno, estos serían un breve resumen de lo que son los números kármicos, ¿sí?
Recuerden que en general aparecen no en el natalicio de la persona, ¿sí? O aparecen, por ejemplo, en la personalidad, pueden aparecer en el alma, pueden aparecer en el temperamento, pueden aparecer en la misión o en la meta final. Ya vamos a ver eso, ¿sí? Bien, vamos a pasar ahora para hacer el breve resumen de lo que habíamos quedado en la clase pasada. A ver, me aparece acá. Acá está. Bien, ¿aparece ahí en la pantalla lo de los arcanos? ¿Alguien que me diga sí, no? ¿Aparece o no aparece? A ver. ¿Aparece lo de los arcanos? Está pausado. Hola, no veo lo de los números nada más. Ah, bueno, ahí voy. Vamos viendo a ver si nos aparece. ¿Ahí? Ahí está, me parece, ¿no? Sí. Ahí está lo de Sí, los... ahí está, ahí está. Bien, lo que yo había grabado en la clase pasada es que justamente como estaba, creo que había estado una chica, pero después se fue, eh, estaba grabando, como no tenía quien me pudiera guiar para saber si aparecía una pantalla para poder explicar. Había dicho que habíamos visto el arcano 14, 15, 16 y 17, ¿sí? Y había dicho que, por ejemplo, el arcano 14 tenía que ver con la templanza. Tenía que ver con el equilibrio emocional, tenía que ver con la curación, con la amistad, con el arcángel Rafael. Fíjense que estos números también se relacionan con los números kármicos. Pero bueno, tiene que ver con la serenidad, la armonía, los dones, la receptibilidad. O sea, si ustedes tiran una carta y les aparece este número, si sale derecha, quiere decir que hay un equilibrio emocional en la persona, o en la relación, o de lo económico, o de lo familiar, ¿sí? Que está apoyado, que hay armonía, ¿sí? Que hay una reciprocidad. También puede ser una relación donde hay una amistad entre dos personas, ¿sí? La asociación astrológica, en estas cartas voy a agregarlo de asociación astrológica para el que le interese, tiene que ver con Júpiter en Cáncer, o sea, nos habla de la suerte, del hogar, de estar en paz, de estar equilibrado. También puede hablar de una persona que tiene dones, ¿sí? Que debe aprovechar esos dones, pero cuando sale así invertida, o sea, nos damos vuelta así la carta, cuando sale así la carta, nos habla de alguien que tiene mucha inexperiencia, ¿sí? Que es positiva dentro de todo, hay optimismo, pero que hay que darle tiempo a esa persona. Por ejemplo, para resolver un tema o alguna situación que se plantea, hay que darle tiempo porque de una u otra forma va a llegar una resolución positiva. Esta es la figura del arcángel Rafael. Si quieren saber sobre los arcángeles, puedo contar que Rafael representa el rayo verde esmeralda, y tiene que ver todo lo que sea con sanación, con valoración, con curaciones, y también con las transformaciones verdaderas y los grandes cambios. ¿Sí? Entonces un arcángel que lo que busca era equilibrar desde las energías desde el agua, ¿sí? Porque representa las energías del agua, el elemento es agua de Rafael, ¿sí? Fíjense que está con dos jarros y que van las aguas de un jarro a otro, o sea, está manteniendo el equilibrio desde lo superior y lo inferior, ¿sí? Y que hay mucho celeste atrás, hay como una especie de río con plantas, mucha naturaleza en el pasado, ¿sí? Y tiene dorado en la cabeza, o sea, que es una persona pura, equilibrada, de mucha abundancia, mucha armonía. Bien, eso sería la carta número 14. La 15, estas son cartas más negativas. Vamos a ver que la 15, la 16 son cartas negativas. Después van a venir algunas más positivas. La 15 nos habla del diablo y la pasión, ¿sí? La pasión se llama en el tarot egipcio o el diablo en el arcano 15, ¿sí? Entonces nos enfrentamos un poco a una situación de infidelidad, puede ser,
a nivel relacional, puede ser una persona que está atada a lo sexual, ¿sí? Puede ser una persona adicta a lo sexual, puede ser una persona que es muy ambiciosa y que quiere poseer dinero, dinero, dinero. También hablamos de una persona muy testaruda. Falsos gurús, también una persona que es esclava del nivel laboral, que no puede salir, que está atrapada en ese trabajo y no lo puede soltar. Entonces tenemos que justamente decirle que esa persona debe cortar con ese trabajo, debe salir de esa situación. También hay gran creatividad para el manejo de lo material, una persona que tiene mucho dinero y que sabe manejar situaciones o que manipula con el dinero, ¿sí? También tiene todo lo que viene que ver con lo sexual, tiene que ver con la carta del diablo, ¿sí? Fíjense en que tienen como cadenas que están atados, ¿sí? A dos andróginos, pues son andróginos, son seres andróginos, desde lo sexual, desde el cuello representa el laringio tiene que ver con la comunicación en paz, pero como tienen rojo, nos está hablando de son personas mentirosas, pueden representar a alguien o un grupo de personas mentirosas que están manipulando una situación, ¿sí? La asociación planetaria es Neptuno en Leo, que nos habla de confusión, autodestrucción, apasionamiento, ¿sí? Como que se relacionan todo desde lo sexual. Recuerden que lo sexual, la parte sexual, representa la casa, representa el dinero, representa la madre, ¿sí? Y representa la tierra en general. Entonces una persona muy, digamos, manipuladora desde ese lugar. Invertida, o sea, si sale así, nos habla de envidias, de habladurías, de manipulación desde la palabra, la familia, o sea, muchas mentiras, muchos excesos, vicios, confusión, enemistades. Puede ser hablar de una situación que en general se va a generar una ruptura familiar, puede ser una ruptura de amistad si sale esta carta, ¿sí? O manipulación del dinero, también puede hablar de trampas, de engaños. O sea, si ustedes están por hacer un negocio y les aparece esta carta, ¿sí? Puede significar dos cosas, o que van a recibir mucho dinero o que alguien lo va a engañar, digamos. Depende cómo está acompañada la carta, eso lo podemos saber, ¿sí? Bien. La carta 16, pues esta también puede ser una consecuencia de esta, ¿no? Si nos aparece también esta, nos habla de muerte, destrucción, transformación, pero no significa que sea tan malo en ese sentido, puede significar un cambio muy importante, una situación que hay que romper, hay que destruir, como era la carta 13, ¿sí? O sea, si nos aparece la 13 y este, de decir que hay algo que no va más, que debemos cortar por lo sano, puede hablar de un divorcio, también puede hablarnos de un desastre, un accidente, también nos habla de salir a la luz, o sea, que algo que estaba muy oculto, de golpe se da a la luz, ¿sí? Y tenemos que verlo, y quizás no lo estábamos viendo esa situación, pero en esta carta nos muestra que tenemos que ver qué es lo que pasó. También nos habla de rupturas, ¿sí? De alguna situación catastrófica, y la asociación astrológica es Mercurio en Virgo. O sea, hay que actuar con inteligencia y claridad. O sea, esta carta nos muestra que debemos ser inteligentes y claros al momento de tomar las decisiones. O sea, si me dicen que me tengo que divorciar, me tengo que divorciar. Esto es claro, la carta te lo dice, ¿sí? Esto es si sale derecha. Si sale invertida, o sea, si la carta, por eso es como una torre que se derrumba, ¿no? Y que cae una corona. La corona representa a la familia también, ¿sí? La pluma, ¿sí? Tiene que ver con una situación kármica, divina, que hace caer eso. ¿Qué tiene que ver con la ley del karma? Y la torre representa las instituciones, por eso ven que se van cayendo los hombres. Bien. O sea, la corona presenta el reino, o sea, representa la familia, representa el árbol genealógico, la corona. Por eso en tantos heráldicos hay símbolos con torres en las familias tradicionales. Invertida habla de crisis total, ruptura de pareja, enfermedades, bueno, tiene que ver con el sistema nervioso, estrés. Una persona le sale esta carta y pregunta por salud porque es una persona que sufre mucho de estrés, que debe calmarse, ¿sí? Debe tomar las acciones, las cosas con paciencia. Seguramente que va a haber una carta que acompaña a esta que va a colaborar con eso, ¿sí? Bien.
La carta número 17, vamos a ver acá. Esta es una carta positiva, que es la estrella. Esta es todo positiva en general, ¿sí? Más allá de que hay situaciones invertidas, por ejemplo, de angustia, desesperanza, pero en general siempre es positiva, pues es respeto, es autoestima, ¿sí? Desde lo positivo, si sale derecha, nos habla de que vamos a tener éxitos en alguna situación. O sea, el amor universal nos favorece en todo. Es la influencia de la era de Acuario, entonces nos habla de música, de paz, de santificar el hogar, ¿sí? Que quizás hay una mujer que va a llegar a sus logros, es la mujer realizada, o sea, nos habla de alguien que va a llegar a tener éxito. También tiene que ver con la fortuna, eso puede ser porque vea, por ejemplo, una herencia, si voy a recibir una herencia, también puede estar marcando la carta 17. También nos habla de una persona que puede ser mediúnica. En el amor es positivo, o sea que hay una relación que va a tener éxito, que puede haber alguna situación, pero que en definitivo va a ser positivo para esa relación. O sea, en general se consigue lo que se pretende, ¿sí? O sea, es una carta positiva en general. O sea, nos habla de paz, o sea, de una situación que se está dando o está fluyendo en calma, ¿sí? Donde las cosas se dan de a poco, pero es positivo. Entonces es muy importante el respeto, la fidelidad, la sobriedad y la rectitud con respecto a esto que es la asociación astrológica Saturno en Libra, ¿sí? Invertida nos habla de angustias, por ahí algunas angustias, pero que después se van a resolver, quizás desesperanzas, pero que en general van a tener un resultado positivo. Y nos habla de una persona quizás, si sale así, que tiene mucha confianza en sí mismo, respeto y autoestima, ¿sí? Pero que en definitiva se llegan a los logros, ¿sí? O sea, hay algo positivo. El arcano 18, esta no es tan positiva. Acuérdense que la luna representa lo femenino, o sea, todo lo que tiene que ver con el sol es masculino y todo lo que tiene que ver con la luna es femenino, ¿sí? Quizá nos habla de un periodo de confusión, de miedo, ¿sí? De intuición, o sea, situaciones que debo resolver de la intuición. Por ejemplo, si nos sale la carta número 2 y la carta 18, les está hablando de una mujer que es muy intuitiva, pero que tiene que guiarse por la intuición, no por los miedos. Debe desanclarse el pasado, dejar el pasado atrás. Como dije, es un arquetipo maternal, nos habla de la madre cósmica, la femineidad, los sueños. Nos está hablando también que por ahí le tenemos que dar importancia a los sueños, los que nos está develando los sueños, ¿sí? Que hay algo que se esconde en ellos que debemos resolver. También nos puede hablar de una persona que está pasando por un periodo de mucha depresión, ¿sí? Y si sale así invertida, por ejemplo, nos está hablando de traiciones, de engaños, de situaciones de locura, problemas psicológicos, pérdidas, problemas de difícil solución. O sea, invertida es una carta muy negativa. O sea, más allá de que es una carta que tiene sus vaivenes, tanto positivo y negativo, en general es una carta que tira más a los bloqueos, digamos, ¿sí? Yo me guío más por esto que por esto, en ese sentido. O en general la mayoría de las veces sale invertida esta carta, ¿sí? Bien. Entonces, hasta acá quedó claro la carta 18, ¿sí? Bien. La carta 19, pues se nos está acabando el tiempo, es el Sol, representa el arquetipo paternal, el Padre cósmico, ¿sí? El universo, el creador. Esta es toda positiva, nos habla de un periodo próspero, de algo que se realiza, ¿sí? Nos habla de la construcción de algo nuevo, o sea, es todo lo que llega es realizado. Siempre en general, en las tiradas, fíjense, van a ver que por ahí el Sol aparece a lo último, o aparece al principio, ¿sí? Porque nos está dando que hay un muy buen comienzo o que se van a realizar las cosas al final, en el futuro. En general siempre va apoyando o va marcando un resultado el Sol, que es la carta 19. Y, o sea,
todo es realizado, es muy parecido a la estrella en este sentido. Si aparece el sol y la estrella, estamos fantásticos. Entonces nos habla pareja felices, familia feliz, una acción de solidaridad ante una situación, o alguien que va a venir al rescate para resolver una situación. ¿Sí? Y aún invertida es una carta positiva. ¿Por qué? Porque más allá de que hay una actitud quizás muy superficial o poco seria en alguna situación, es positiva. Las cosas tardan en llegar, pero llegan. ¿Sí? Muy positiva, aún invertida. Hay que tener en cuenta eso. Y nos habla de las grandes transformaciones, un periodo de transformación profunda, de grandes ideales, con un proceso de regeneración. ¿Sí? Por eso se llama la inspiración en las cartas del tarot egipcio. Es un proceso de regenerarse a sí mismo, de empezar algo nuevo, de empezar algo que va a salir todo bien. O sea, si yo pregunto por un negocio, fantástico. Pregunto por una pareja, esta puede estar marcando un casamiento también, el sol, un nuevo comienzo. O puede ser una persona que va a tener hijos. Si sale el 3 y el sol, nos habla de que va a salir todo bien, ¿sí? En el embarazo, por ejemplo, a nivel maternal. ¿Está? ¿Sí? O sea, todo lo que venga como resultado o cierre en esta carta es positivo, igual al comienzo. O sea, ya va marcando una tendencia esta carta, siempre de lo positivo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta antes de terminar que quieran hacer? ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta? Nos quedan 7 minutos. Bueno, yo buenas noches, y yo me incorporo hoy, así que estuve mirando los links que nos mandaste, y Sí. bueno, miré todo, pero bueno, todo ahora siguiéndote, cualquier cosa te mando en el chat, en lo personal, Dale. preguntas porque voy más casada, pero está muy interesante, te lo agradezco. Bueno, me alegro. Pregunten, sí, no hay problema. Después en el chat, si quieren, me mandan un audio o hacen la pregunta. Lo ideal, siempre, las preguntas siempre digo que es para todos, porque todos estamos conectados, por algo cada uno se va sumando y va compartiendo esta información dentro del grupo, porque siempre, aunque uno haga la pregunta, la información le va a llegar a todos o va a estar relacionada con todos, esa pregunta. ¿Se entiende? O sea, también puede estar hablando desde nuestra numerología, ¿sí? O sea, a veces las preguntas parecen muy simples, pero en general nos llega a todos la respuesta. O sea, por ahí me preguntan, qué sé yo, el número 5, qué significa, y por ahí es alguien que está en el grupo que está o tiene sendero de vida 5, por ejemplo. A ver, está acá en el chat, me están preguntando. Tarot egipcio es el mismo significado, sí, es el mismo significado. Lo que va a cambiar, quizás en el tarot egipcio, es la simbología, pero los significados son los mismos. Lo que por ahí puede llegar a cambiar el tarot egipcio, ya se los conté, a diferencia del marsellés como del de Rider, es que la carta 8 es la 11 y la 11 es la 8. Perdón, no tengo audio. Sí, es el mismo significado. Perdón porque estoy escribiendo en el chat. Así que no varía, en general. El marsellés se diferencia del de Rider y el egipcio con respecto a eso. Que en el de Rider y el egipcio la carta número 11 es la 8 y la 8 es la 11. Pero en general lo mismo, los significados son los mismos en ese sentido. ¿Está? ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta? ¿Sí? Hasta acá vimos hasta la carta 19. ¿Sí? Nos queda ver la carta 20, 21 y 22. Y después les voy a contar más o menos los simbolismos de los arcanos menores. Pero recuerden que cada arcano, cada número, ya tiene su significado. Ahí van a tener que indagar un poquito más ustedes, ¿sí? Por ejemplo, en los arcanos menores, los valores, por ejemplo, el oro tiene que ver con el elemento tierra. O sea, cada arcano menor, cada símbolo representa un elemento. La copa tiene que ver con el agua, tiene que ver con las emociones. ¿Sí? El arcano del oro tiene que ver con la materia, con el dinero, con la parte económica.
¿sí? El arcano del basto tiene que ver con el fuego, ¿sí? ¿Qué es el fuego? La sabiduría. El arcano por ejemplo, el de la espada tiene que ver con el aire. ¿Qué es el aire? La comunicación. Entonces, cada significado, cada símbolo nos marca una representación de lo que es el número en general. ¿Tá? Así que bueno, con respecto a las cartas y a los números kármicos, hasta aquí llegamos por hoy, ¿sí? Lamentablemente esta semana tuvimos un problema de cortes de luz, ¿sí? Hubo varios días que estuvimos con corte de luz, así que por eso no hicimos el Meet el martes a las 10 de la noche para que hagan consultas. Si se puede, el martes que viene hacemos las consultas y yo les di una práctica para que hagan con los números, que tenían que averiguar. Yo les tiré 3 o 4 famosos, donde ustedes tenían que sacar el sendero de vida, ¿sí? Tenían que sacar el sendero del alma y la personalidad, nada más, era eso. O sea, tenían que hacer una... Emilio pregunta, Sí. eso que vos estás, como yo me incorporo hoy, ¿eso está en la base esa que diste del Google? Eh, Porque eso no lo vi. En los archivos, bueno, son unos cuantos, no llegué a todos, pero mañana lo ¿vos comparto. subís ahí todo? No, lo compartí por el chat. Ah, Mañana en el chat te pongo de nuevo quiénes eran. ah, ¿Sí? Era, por ejemplo, John bueno, Lennon, que pueden navegar, le di la fecha, de John Lennon, creo que está era, bien. era Pero todo, ¿cómo sacarlo? Esta parte está. Las presentaciones, estas las subís, entonces siguiendo las presentaciones se llega sí. a Esto es esto que para estás que ustedes diciendo. hagan una práctica, Están subidas. Ah, para que hagan una práctica ustedes. También pueden sacar la de ustedes si quieren, y después pueden consultarme, o sea, sacar el sendero de vida, el camino del alma o sendero del alma, la personalidad, y después me consultan. La clase que viene ya vamos a estar viendo temperamento, misión, y si llegamos meta final. ¿Sí? Es muy importante el temperamento, la misión, ¿sí? La clase que viene. Eso es lo que vamos a estar viendo en la clase. Emilio, Sí, buenas noches, disculpa. Con relación a lo que son las referencias bibliográficas o algún libro que se pueda profundizar más sobre los arcanos menores, ¿lo vas a enviar tú o tienes alguno de referencia para nosotros ubicarlo por Google sí, o sí. comprarlo en la librería? Después yo les mando un PDF donde habla de los arcanos menores. Pero vamos de a poquito. ¿Sí? Yo se lo Ok, nombré para que relacionen nada más. ¿Tá? ok. Dale, Sí, sí, gracias. dale. Bueno, muchísimas bueno, gracias. Emilio, yo gracias. Muchísimas Y bueno, gracias. recibí los links estos en la semana, Sí, hace 2 sí, días, así que dale. de a poco quizás te voy preguntando, voy mirando, así es mucha información. Está bien, está bien. Pero bueno, gracias. Vayan haciendo las prácticas, leyendo y después me preguntan. Dale. Gracias. Sí, muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches.